pido que por favor se dirijan al Salmo 23. Salmo 23, y les cuento que había planeado predicar hoy acerca de la porción de unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, pero no me va a dar tiempo de abarcar toda la frase, por lo que voy a partir en dos la frase que viene. Entonces vamos a estudiar solamente unges mi cabeza con aceite. Si pueden ponerse de pie una vez que hayan encontrado, por favor, el Salmo 23. Y vamos a leer la palabra del Señor con reverencia. Salmo capítulo 23, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y leí a propósito la parte de mi copa está rebosando, aunque hoy no nos va a dar tiempo de cubrirla, porque ambas están unidas en cuanto al concepto que el salmista David está escribiendo o escribe en este salmo. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por el privilegio tan inmenso que nos das de escudriñar tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Háblanos, Señor, en esta mañana. Vivifícanos a través de tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo no las tengo. Por eso dependo absolutamente de ti. Habla, Señor, a través de mis labios, en tu misericordia y tu gracia. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Muy bien. Les he puesto aquí otras versiones, también para que podamos ver la frase, unges mi cabeza con aceite. Veamos, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea, que dice, derramas perfume sobre mi cabeza. Y ya les voy a explicar por qué, en lugar de aceite, esta versión pone perfume. Dice la Biblia de las Américas, has ungido mi cabeza con aceite. La Nueva Versión Internacional, has ungido con perfume mi cabeza. Nueva Traducción Viviente, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. La Palabra de Dios para Todos, ungiste mi cabeza con aceite. La traducción en lenguaje actual es una traducción dinámica y por ende dice, me llenas de felicidad. Dios habla hoy, dice, has vertido perfume en mi cabeza. Muy bien, voy a poner brevemente acá las palabras que David escribió hace 3000 años y precisamente son solamente 3 palabras. David pone como primera palabra Dishanta. Dishanta, esto significa unges. Dishanta es unges. Y luego vemos que usa la palabra bashemen. Bashemen. Y aquí en bashemen tenemos 2 palabras realmente unidas. Hay una partícula ba que es inseparable, pero voy a ponerlo en nuestras letras en castellano para que se pueda comprender mejor. Bashemen. Bashemen, la parte que dice ba simplemente significa con. Y shemen es aceite. Y es bien importante recordar la palabra shemen, aceite. Vamos a verla más detenidamente. Y aceite también puede ser traducido como perfume
Por eso vemos que algunas versiones ponen perfume en lugar de aceite, y también puede ser traducido como bálsamo. Básicamente, el aceite era la base para la combinación de muchas sustancias. Por ejemplo, en aquella época, para usar un perfume se usaba la base de aceite y se ponían esencias aromáticas. Para hacer una medicina, por ejemplo, se usaba el aceite y se mezclaba con algún tipo de sustancia de medicamento, y también se mezclaba el aceite, por ejemplo, para las ovejas con un tipo de insecticida. Ya lo vamos a ver. El aceite era la esencia base y se mezclaba con diferentes sustancias para lograr tener diferentes tipos de funciones a través del aceite. Y luego tenemos la palabra roshi, que simplemente significa en mi cabeza. Tenemos la palabra roshi. Roshi es acá. Muy bien. Roshi. Y roshi simplemente es mi cabeza. Entonces, viendo el concepto de lo que David escribe, es unges con aceite o perfume o bálsamo, podría ser también ungüento, mi cabeza. Y la palabra clave que tenemos que recordar es la palabra shemen, que es aceite. Muy bien. Ahora, me puse a buscar en la palabra de Dios un texto donde David pudiera explicarnos él mismo por qué combina tanto el aceite como el vino. Recordemos que él dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y encontré el Salmo 104. Ahora, el Salmo 104 no está acreditado a David en la Reina Valera 1960, pero me di cuenta que en la versión Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo y algunas partes en arameo, pero en la Biblioteca de Alejandría ya se tenía la versión griega como en el idioma universal que se hablaba en el mundo en ese entonces, el equivalente al inglés. Entonces, la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, acredita a David el Salmo 104. Y dice así: haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra alimento o su alimento. Y esto habla de provisión. Ahora, vean cómo habla David aquí también del vino, de la copa que rebosa y del aceite. Dice, el vino que alegra el corazón y el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Vienen a ser ambos provisión. Vemos en la Biblia milagros de multiplicación de aceite, por ejemplo. El aceite tenía que ver con la provisión de Dios. Y tiene que ver también con la unción que Dios da. El vino también tiene que ver con provisión. Y el vino representa gozo, mientras que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece en diferentes símbolos en la palabra de Dios. Por ejemplo, el mismo logo de nuestra congregación es la Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios, pero tiene una paloma con una corona arriba, porque el Espíritu Santo está simbolizado en una paloma por el hecho de que descendió sobre Jesús cuando Jesús se acababa de bautizar en aguas. De esa forma. Vemos también, por ejemplo, que Juan el Bautista dice, yo los bautizo a ustedes con agua en el bautismo del arrepentimiento, pero vendrá alguien que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y vemos en Hechos capítulo 2 que las personas que estaban en el Pentecostés tenían lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Es decir, otro símbolo del Espíritu Santo es el fuego. Pero también otro símbolo del Espíritu Santo es el agua. El agua, por ejemplo, es precisamente lo que Jesús dice. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y se explica en el mismo texto que esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que habría de morar en cada uno de nosotros. Entonces vemos ya diferentes símbolos del Espíritu Santo: la paloma, el fuego, el agua, pero también el Espíritu Santo está representado como viento. En el Génesis, el ruaj de Dios es el viento, el aliento
de vida, el soplo de Dios. Y de hecho, Jesús dice, el viento no se sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Y cuando dice el viento, es la palabra neuma en griego, que significa el espíritu, no se sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del espíritu. Es decir, usa la palabra neuma 2 veces, y Reina y Valera traducen neuma tanto como viento como espíritu. Entonces vemos simbolismos en el Espíritu Santo. Viento, fuego, vemos también agua, y vemos también, ¿qué más me falta? Viento, fuego, agua, la paloma, y ahora vemos 2 cosas más. El aceite, que significa la unción del Espíritu Santo, y el vino, que representa el gozo del Espíritu Santo. Ahora, me voy a enfocar hoy en en el aceite del Espíritu Santo. Vean por favor cómo cuando David es ungido por Samuel, de una vez el Espíritu Santo viene sobre él. Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, vean por favor lo que pasa. El Espíritu de Jehová, y cada vez que está Espíritu con E mayúscula, significa el Espíritu Santo, vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora, quiero explicarles que era un cuerno lleno de aceite. Por lo general, cuando ungimos con aceite, en estos tiempos, tomamos un poquito de aceite en los dedos y ponemos en la frente. Pero allí estamos hablando de que bañó a David con aceite. Por eso David pone en el Salmo 104 que su cabeza brilla, o su cara brilla, por el hecho del aceite que fue derramado sobre él. Era realmente vertir todo el aceite sobre él. Y bueno, dice también en el Nuevo Testamento, Jesús, leyendo las palabras profetizadas por Isaías, cuando abre los rollos en la sinagoga, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y por qué se sabe que está sobre el Espíritu del Señor? Por cuanto me ha ungido. Entonces nuevamente vemos el aceite representa al Espíritu Santo. David recibe el Espíritu Santo cuando es bañado en aceite por Samuel. Y vemos a Jesús decir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Okay? Y luego da a él cuál es su misión: para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Muy bien, ahora que comprendemos bien que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, quiero entrar a la práctica, a la cotidianidad de lo que es el uso del aceite en la vida pastoril. Y quiero que noten que sobre las ovejas como animalitos, el aceite se usaba como repelente en contra de los insectos y parásitos. Recordemos que en la época de David no existían químicos como tal. Ahora que vas a la farmacia o vas a un supermercado y compras un repelente, entonces los mismos pastores tomaban aceite y lo combinaban con ciertas sustancias para hacer una especie de insecticida repelente que no afectara la salud de la oveja, pero que la previniera de insectos y parásitos. Ahora, el insecto más común en las ovejas es la mosca nasal. La mosca nasal, tal vez no la han escuchado, pero la mosca nasal es aquella que busca la mucosa de la nariz de las ovejas, porque allí se da el ambiente húmedo para poder poner sus larvas. Y las larvas, la mosca las pone en la nariz de las ovejas, y lo que sucede es que las larvas empiezan a escarbar la piel de las ovejas. Algunas ovejas pueden quedar ciegas. Es como algo externo que se inserta en las ovejas
Y vemos casos de ovejas desesperadas que se golpean contra árboles por el dolor que tienen de las larvas que les atraviesan su parte interna de la nariz. Y se ha también registrado suicidio en las ovejas de tanto golpearse de la desesperación de los bichos que tienen en su nariz. Y recordemos que los senos nasales son bastante profundos y llegan hasta la frente. Entonces sería una sinusitis, por ejemplo, es espantosa. Imagínense ustedes lo que es estar invadido por larvas completamente en toda esta parte. Entonces es una desesperación y es realmente una causa incluso para registrar que un animalito llega a matarse de tanto golpearse, tratando de quitarse esa molestia de su cara. Y hemos visto que espiritualmente las moscas y los parásitos son también acreditados a demonios. Y todo lo que son, por ejemplo, insectos, el Señor dijo, os he dado potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y vemos que los insectos en la Biblia algunas veces representan demonios, factores externos que tratan de adentrarse en nosotros y volverse parte de nosotros. Y esos son como pensamientos constantes que Satanás pone como dardos en nuestra cabeza para desesperarnos. Y por eso quiero recordarles hoy que el campo de batalla está en la mente. Vean lo que dice 2 de Corintios 10:3-5 el apóstol Pablo. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas que con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Por favor, repitan conmigo, derribar fortalezas. Pero vean cuáles son esas fortalezas. Él dice, destruimos argumentos. Las fortalezas son argumentos. Argumentos diabólicos que se generan en nuestra mente. Y luego dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, todo falso conocimiento que trata de pretender ser altivo en contra de lo que Dios ha hecho. Les digo un falso conocimiento altivo en contra de lo que Dios ha dicho. El Señor te dijo que no comieras del fruto prohibido. Porque Él sabe que el día que comas de Él serás como Él. Ese es un argumento de altivez. Dios dijo algo, pero yo soy más listo que Dios. Entre comillas. Y luego dice, y llevamos cautivo, vean a qué se está refiriendo el apóstol. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. El apóstol Pablo está hablando de fortalezas que se levantan en la mente. Fortalezas que Satanás trata de edificar en la mente. Vemos a las larvas de la mosca nasal tratar de hacer una habitación en la cabeza de la oveja. Y vemos a Satanás tratar de edificar fortalezas en la mente de las personas para inutilizarlas. Por eso el mismo apóstol habla de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muy bien, el ataque del diablo es en la mente. Las acechanzas del diablo suceden en la mente. Ahora, dice nuevamente el mismo concepto. No usamos armas de este mundo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Por favor, repitan conmigo, toda. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y luego aquí va a describir lo que integra la armadura de Dios y son 6 piezas. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estamos hablando del cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad, evidentemente, nos recuerda las palabras de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Muy bien. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia protege el tronco del cuerpo, protege el pecho, protege el estómago, pero principalmente significa guardar el corazón. Y luego dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tanto Isaías como Pablo posteriormente hablan de lo hermosos que son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y vemos que sigue diciendo, sobre todo, por favor repitan conmigo, sobre todo. Quiere decir, es importante que se pongan cada una de estas piezas, pero sobre todo, esta es la más importante. Dice, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos, ¿hacia dónde van dirigidos? A la cabeza. Pensamientos diabólicos, pensamientos pesimistas, pensamientos que tratan de ocasionar depresión, desánimo. Y luego habla de la protección de la cabeza. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Esto significa el casco de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora quiero que noten que de todas estas piezas, tenemos 5 piezas defensivas y una pieza ofensiva. Empieza con el cinturón, es algo defensivo, defiende la cintura. Luego habla de la coraza, es defensivo, protege el pecho, el corazón. Luego habla del calzado, protege los pies. Luego sigue hablando del escudo, que evidentemente es para protección. Luego habla del yelmo, que es el casco, que es para protección de la cabeza. Pero luego habla de la espada, que es la única pieza ofensiva. Es decir, con lo único que te puedes defender y atacar. Defender con 5 piezas, pero atacar con una pieza, la espada del Espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y vemos a Jesús defendiéndose constantemente con el poder de su palabra. Evidentemente, cuando enfrentó a Satanás en el desierto durante 40 días, Jesús responde palabras como estas: vete de mí, Satanás, porque escrito está. En otras palabras, no solo me protejo de la tentación que viene, sino te ataco de vuelta, pero te ataco de vuelta con la palabra de Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Entonces ahora puedes conocer que tienes herramientas en la palabra de Dios de protección, pero también de contraataque. Y ese contraataque viene solamente de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, el escudo de la fe está contiguo o al lado de lo que es el casco de la salvación. Interesante que el apóstol dice, sobre todas las cosas, tomen el escudo de la fe y el casco de la salvación. Ambos para proteger la cabeza, de esta forma. Y es para evitar los dardos del enemigo. Y saben ustedes que para que el escudo funcionara bien, había que ungirlo con aceite. Miren lo que dice Isaías 21:5b. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. El mantenimiento que se le da a las armas es sumamente importante en la palabra de Dios. Y el escudo tenía que ser ungido con aceite constantemente antes de ir a la batalla. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Nuestra fe debe ser alimentada por el Espíritu Santo. Nuestra fe es como un músculo que puede debilitarse. Nuestra fe es como un músculo que si no se trabaja, no crece. Y tenemos que ungir el escudo de la fe para podernos proteger de los dardos del maligno. Ahora, vean lo que dice el salmista en el Salmo 140, versículo 7. Oh Dios, Señor, poder de mi salvación. Por favor, repitan conmigo, poder de mi salvación. Muy bien. El casco de la armadura, ¿de qué es? El casco de la salvación, el yelmo de la salvación. ¿Qué protege? La cabeza. Ahora, vean lo que dice. Tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla.
el mismo hecho de yo saber que tengo la salvación, que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, y que he recibido por fe, por medio de su gracia, protege ya mi cabeza de los dardos del enemigo. Y todavía aún así tengo un escudo ungido con aceite, es decir, una fe que es constantemente trabajada y estimulada por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Lo segundo para que se usaba el aceite en las ovejas era para erradicar plagas. Las ovejas padecen de una enfermedad o de una plaga que se llama roña. Y para entender mejor qué es la roña, es la sarna del ganado lanar. Es decir, la sarna que uno puede padecer como ser humano es la roña para las ovejas. Son animales microscópicos, imperceptibles a la vista, pero se sabe que tienen la roña porque su piel está llena de ronchas y de irritación. Ahora, veamos lo que dice Job capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Muy bien, la sarna o la plaga o la roña en las ovejas significa toda cosa que no te deja funcionar bien. Job no podía funcionar ya en nada. Todo el día era rascarse, todo el día era picazón, todo el día era comezón. Cualquier cosa en tu vida que no te deja funcionar bien es el equivalente a una plaga, a una roña. Algo que te limita, que te estorba todo el tiempo, que no te deja descansar. Por ejemplo, tenemos registro de que Job no podía dormir por la comezón. Y esto podría ser en tu vida traumas, opresión demoníaca, podrían ser pensamientos angustiantes, adicciones incluso, cosas que no te dejan funcionar conforme Dios quiere que funciones. Ahora, en Isaías 10:27 vemos que los asirios, los enemigos de Israel, estaban constantemente como una roña sobre ellos, como una plaga sobre ellos. No los dejaban descansar, estaban todo el tiempo acosándolos, atacándolos. Y vean lo que dice Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que la carga de los asirios será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Oh, ¿saben qué es un yugo? Es el que se pone sobre los bueyes para arar, y es una especie de madera con hierro que les limita el movimiento, que los esclaviza. Y Dios está diciendo, cuando sean ungidos, eso que los esclaviza se va a podrir y van a ser libres. Puede ser que alguien sea esclavo del pecado, puede ser que alguien sea esclavo de la adicción o de traumas psicológicos, mentales, pensamientos agobiantes, angustiantes, dardos del maligno todo el día. Conocí a una persona que tenía miedo de blasfemar contra el Espíritu Santo porque es el pecado imperdonable. Y todos los días el enemigo le decía a la mente, ya blasfemaste contra el Espíritu Santo, ya blasfemaste. Y le ponía pensamientos en contra del Espíritu Santo, como que fueran de esta persona. Ese tipo de actitud o ese tipo de ataque más bien agobiante, que está todo el tiempo, que no te deja descansar, ese es el equivalente a la roña de la oveja. Y de hecho a la oveja se le pega por el contacto con otras ovejas que están infectadas. Por eso el apóstol Pablo dice, la mala compañía corrompe las buenas costumbres. Tal vez hay gente en tu vida que no debería de estar, porque constantemente te pegan la roña. Yo me recuerdo que me juntaba a veces con un amigo que era sumamente negativo y terminaba yo en la noche deprimido. Llegaba a la casa feliz de compartir con él, pero
deprimido, porque todo era malo, todo era negativo, todo era sufrimiento. Por eso Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual. Es decir, no se acostumbren a vivir con roña. No se acomoden a la roña. Miren, si no sean transformados, ¿cómo? En la renovación de su mente. Nuevamente, vemos el campo de batalla, es la mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Y vemos que en Filipenses 4:8 se nos da la responsabilidad a nosotros. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien, cuando la Biblia nos dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, es literalmente a llevar prisionero al pensamiento. Es como llevarlo a punta de lanza. Muy bien, no me vas a afectar, y lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Es decir, nosotros somos responsables de tomar cautivo los pensamientos. No tenemos que dejar que los pensamientos que Satanás pone en nuestra mente nos controlen, o los pensamientos que nuestro corazón engañoso ponga en nuestra mente. De hecho, la Biblia dice que los pensamientos vienen del corazón, y el corazón tiende a ser engañoso, y Satanás usa esa vulnerabilidad para engañarnos y para producir en nuestra cabeza fortalezas que tienen que ser derribadas, esos argumentos altivos que tienen que ser derribados. Muy bien, ahora, lo tercero para lo que se usa el aceite en las ovejas es para sanar heridas y enfermedades. De hecho, lo que hace el pastor para quitar la roña es poner aceite mezclado con insecticida para matar esa plaga. Ahora, para sanar heridas, es como un tipo de ungüento, es el aceite, sí, pero con especias medicinales o sustancias medicinales. Ahora, Israel estaba muy lastimada por su pecado, y vean lo que dice Dios en el primer capítulo de Isaías: desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Si hay alguien que se identifique con esto en su vida espiritual, tiene esperanza. Si no te queda nada sano, desde la planta del pie hasta la cabeza, hay esperanza. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas. Muchas personas están así en su corazón. Moretones, heridas, llagas abiertas, traumas en su mente, en su alma, que no les han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas. ¿Con qué? Con aceite. Ajá. Entonces, para esa herida que no has logrado sanar, la única solución se llama Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos, cuando no sabemos ni cómo orar, ni cómo pedir, y estamos débiles, Él es capaz de interceder por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes qué significa intercede en el griego? Significa Él pega en el blanco por nosotros. Él acierta por nosotros. Cuando no sabemos cómo acertar y estamos débiles como para poder acertar, el Espíritu Santo viene y dice: hazte un lado, hijo, yo voy a acertar en el blanco por ti. Y lo voy a hacer con gemidos indecibles. Mira, Jerusalén fue una esposa infiel. Y Dios le dice en Ezequiel 16:9 a Jerusalén: te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite, con el objeto de sanarte. Vemos también la parábola del buen samaritano. Vemos al hombre herido, moribundo en el suelo, y las cosas que Jesús relata que fueron para curarle son las mismas cosas que David usa como ejemplo en el Salmo 23. Vean por favor, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y David dice: unged mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es vino y aceite. Y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Ahora, en Santiago 5:14, Santiago, el medio hermano de Jesús, es usado por el Espíritu Santo para darnos esta instrucción en el Nuevo Testamento. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice que al ungirle con aceite, el enfermo será sanado
y a la vez todos sus pecados le serán perdonados. Ahora, algunos comentaristas dicen que la unción con aceite es de índole netamente espiritual, y algunos otros comentaristas dicen que también involucraba el hecho de que el aceite se ponía para medicina del enfermo. Y en ambos casos, el aceite era usado tanto para ungir espiritualmente como para sanar físicamente. Ahora, lo cuarto para lo que se usa el aceite en las ovejas es para refrescar a las ovejas del calor y del cansancio. ¿Saben ustedes que en el libro de Ruth vemos que Booz iba a trabajar durante la noche en el terreno donde trillaban el cereal o la cebada? Y Noemí le da estas palabras a Ruth, le dice, Ruth, mira, yo ya estoy vieja, yo ya estoy grande, y te tengo que buscar un hogar definitivo, una casa definitiva. Entonces, haceme un favor, anda hoy en la noche, que vos vas a estar trabajando, bañate y ponete aceitito, y no le hables hasta que él ya esté bien alimentado, que haya comido, que haya bebido, y cuando se recueste del cansancio del trabajo de la noche y ya esté dormido, le quitas los zapatos y te dormís a sus pies. Y así fue como se flechó Booz. Vean las palabras de Noemí a Ruth. Te lavarás, esto es, te bañarás y te ungirás. Esto es ponerse aceite con fragancias. Por eso las traducciones, algunas dicen perfume en lugar de aceite. Es un aceite con fragancias. Y vistiéndote tus mejores vestidos, es lo que se refiere ahí, irás a la era, que es el terreno donde trillaban el cereal, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Ahora, esto era para refrescarse, era al final del día, era durante la noche que ella iba a ir a visitar a Booz. Por ende, había trabajado todo el día recogiendo las espigas y tenía que refrescarse con el aceite. Ahora, vemos también que Salomón da este consejo y ahora lo vemos invertido. Noemí le dice a Ruth como mujer, Ruth, ponete perfume para ir a visitar a Booz. Ahora vean lo que dice Salomón. Y hombres, Salomón sabía cómo conquistar a una mujer si tuvo 1000. Por cierto, no es ninguna idea que yo les esté dando. Hombre de una sola mujer es lo que dice la palabra. Pero Eclesiastés 9:8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Y sigue diciendo después, goza de la vida con la mujer que amas. En singular, por cierto, la mujer. Ahora, en el canto que usaban los judíos para entonar durante el Shabbat, y el Shabbat era el día de descanso, donde ellos recobraban fuerzas, los judíos cantaban de esta forma en el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Pero ¿cómo se aumentarán mis fuerzas? Seré ungido con aceite fresco. Quizá alguno de nosotros está muy cansado del camino y necesita el aceite fresco del Espíritu Santo para poder seguir adelante. La quinta utilidad que se le da al aceite sobre las ovejas, y esto les va a causar tal vez gracia, es como lubricante resbaladizo para evitar que los carneros se lastimen al pelear por las hembras durante el tiempo del apareamiento. Muy bien, ¿saben qué significa esto? Las hembras eran ganadas por los carneros machos, y los carneros, no sé si se han fijado, pero tienen cuernos. De hecho, los shofar, los cuernos que se tocan en las fiestas judías son de los carneros, y los carneros se peleaban por quién se quedaba con la hembra. Así funcionan muchas especies. De hecho, los lobos marinos, en una ocasión Dios me permitió visitar el Ecuador y fuimos a una isla que se llama Galápagos con mis padres. Habíamos ido a una convención cristiana al Ecuador y logramos reservar unos 2-3 días para ir a la isla de Galápagos. Y
Allí te bañas en la playa con los lobos marinos, literalmente. Pero siempre te dicen que cuidado con los machos. Y resultó que yo me metí al agua y una lobita jovencita empezó a nadar conmigo, y si yo agarraba a la derecha, se venía a la derecha, y agarraba a la izquierda, se venía a la izquierda conmigo. Y en eso mi papá me dice, mijo, salite del agua. Y yo volteo así, ¿qué pasó? Pero yo siempre he sido obediente, entonces me salí rápido. Pero un pobre europeo que no entendió lo que mi papá dijo, se quedó todavía ahí como asombrado de la sociabilidad de esta lobita marina, y el macho llegó y lo mordió. Era un macho enorme. Y le dijo el guía turístico que tuvo suerte de que no le haya matado, porque son animales inmensos, porque son celosos de las hembras. El macho más fuerte es el que se queda con la hembra. Así es como funciona. Entonces, los machos se dan durísimo, a veces hasta se matan o quedan lisiados con tal de quedarse con las ovejas hembras. Entonces, ¿saben qué hacía el pastor? Agarraba un montón de aceite y se los ponía en los cuernos y en la cabeza para que cuando vinieran en contra, ¡shut!, solo se deslizaran. ¿Ustedes han visto que a los boxeadores a veces les ponen grasa sobre la cabeza, sobre la cara, y cuando viene el golpe se resbala? Eso es literalmente lo que hacía. El Espíritu Santo evita que nos lastimemos los unos a los otros. Esa es la verdad. La comunión del Espíritu Santo. Mira lo que dice David en el Salmo 133. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción, que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Solo el Espíritu Santo nos puede dar la comunión en armonía que necesitamos. Mira, Colosenses 3, 12, 13. El apóstol Pablo dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así es que la única esperanza que tenemos para lograr restaurar relaciones que quizás están quebradas por completo o rotas por completo, es a través de la obra del Espíritu Santo. Yo siento carga el Señor me pone, alguien no sabe cómo restaurar su relación. Es algo que el Espíritu Santo pone en este momento. Hay alguien que no sabe cómo restaurar su relación. No, en su lógica ya no sabe qué más hacer. Pero Dios me dice esto: si te rindes por completo a Él y dejas que el Espíritu Santo obre a través de ti, Él te va a guiar a decir las palabras correctas, a tener las acciones correctas para restaurar esa relación. Mira, otro uso del aceite, y esto ya es de índole humana, y quiero recordarles de dónde venimos. Venimos de que el Señor adereza mesa para nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores. Aderezas mesa para mí en presencia de mis angustiadores. De ahí venimos. ¿Quién es el anfitrión que prepara la mesa y sirve la mesa y provee en la mesa? Jesús. Y entonces dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Saben ustedes que ungir la cabeza con aceite era parte del protocolo de aquella época? Jesús fue a cenar a la casa de Simón el fariseo, el religioso, y entró una mujer pecadora. Y Jesús dice las siguientes palabras. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esto era el protocolo. Recordemos que eran lugares desiertos con mucha arena. Entonces, cuando alguien era invitado a cenar, lo primero que se hacía era lávate los pies, ¿verdad? Luego, más está regado mis pies con lágrimas. Es decir, tú no me diste agua para lavarme mis pies, pero ella los lavó con lágrimas. Y luego dice, y los ha enjugado con sus cabellos. Es decir, tú no me diste una toalla, pero ella ha secado mis pies con sus cabellos. No me diste beso, y esa era también una expresión. El ósculo era una expresión de bienvenida
de anfitrionía, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Y vean este versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y la situación es que cuando se invitaba a cenar, la persona había estado todo el día bajo el sol, cansancio, sudando, caminando en polvo. Entonces, lávate los pies y refréscate con aceite. Es parte de la anfitrionía, es parte de decir, eres bienvenido a la mesa. Entonces, no solo quiero que comas de mi mesa, sino quiero que te sientas bien, que estés refrescado, que te sientas bienvenido. El siguiente uso también que se le da en los seres humanos es el ungir con aceite como llamamiento y nombramiento por parte de Dios para un cargo de responsabilidad. Vemos que Elías estaba huyendo en Horeb, decepcionado, y Dios le dice, no has terminado, Elías. ¿Te crees que estás solo? Yo he de levantar 7,000 más como tú. Entonces le dice, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, era el sucesor de Elías, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Vemos que se ungían a reyes, a sacerdotes y a profetas. Y eso es lo que significa también, unges mi cabeza con aceite. Me das un ministerio. Miren, el ministerio no es exclusivo de pastores. El ministerio es para cada uno de nosotros. Todos tenemos que cumplir con la gran comisión. Ministerio significa servicio. Unges mi cabeza con aceite para darme a mí una función en tu reino, un lugar de trabajo en tu reino, un llamamiento, una posición, pero no una posición para jactancia, sino una posición para servicio. El mayor entre vosotros sea el que más sirva. Ahora, les va a parecer extraño esto, pero ¿qué tiene que ver el Getsemaní con el aceite sobre mi cabeza? ¿Qué tiene que ver el Getsemaní con el aceite sobre mi cabeza? Si ustedes se recuerdan, tenemos en Tierra Santa, en el edificio que no podemos usar, el Jardín de Israel. ¿Cuántos lo conocieron? Muy bien, allí hay olivos que vienen desde Israel, que los esposos Rosales, ancianos de la iglesia, nos hicieron favor de traer en un esfuerzo grandísimo que hicieron. Ahora, Jesús, cuando comienza su pasión, va al Monte de los Olivos y ora en un lugar llamado Getsemaní. Y Getsemaní espiritualmente significa lugar de rendición. Pero Getsemaní, recordemos que está escrito en una palabra griega, Getsemaní. Getsemaní está escrito en griego y voy a ponerlo acá en nuestras letras del idioma español. Getsemane es lo que... Getsemane es como se escribe en griego. Ahora, Getsemaní es lugar de rendición espiritualmente, pero literalmente Getsemane, recordemos que el idioma universal era el griego, pero los judíos eran hebreos, y la palabra Getsemane viene de dos palabras hebreas. La primera palabra es Gat. Get viene de una palabra hebrea que es Gat. Y la segunda palabra hebrea, semene, viene de shemen, que acabamos de estudiar. Shemen. Muy bien, Getshemen es Getsemani. Getsemane en griego, Gatsheme en hebreo. Ahora, ¿saben ustedes qué significa Sheme? Les voy a dar una pista. Unges mi cabeza con shemen, aceite. Muy bien.
Entonces Getsemaní significa Sheme, y Sheme es aceite, pero ¿saben ustedes qué significa Gat? Prensado. Prensado o triturado. Aceite prensado o aceite triturado. Quiero darles un poquito de inducción en lo que es el aceite prensado. El aceite de mayor calidad es el aceite prensado. El que no pierde una sola de sus cualidades, el que no pierde uno solo de sus atributos, es el aceite prensado. Ahora, la misma palabra gat en el hebreo, que involucra el término Getsemaní, es la palabra que se usa para machacar las uvas. Ustedes han visto cómo hacen uvas de manera pues antigua. Se ponían las uvas en una especie de gran recipiente y las personas con pie de atleta, no, las personas se paraban allí a machacarlas. Esa es la palabra gat. Ahora, la palabra gat significa prensar, como exprimir, machacar. Ahora, desmenuzar también. Aceite prensado. Era el Monte de los Olivos. Vamos a leer el texto, dice, y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, es el Getsemaní, les dijo, orad que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y Marcos registra las palabras que él le dice a Pedro, a Jacobo y a Juan. Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Sabes qué pasó en el Getsemaní? Jesús sufrió la hematohidrosis. La hematohidrosis es sudar sangre. Jesús fue exprimido en su alma. Jesús fue triturado en su alma, en su agonía. Fue machacado, fue prensado, al igual que el fruto del olivo. El fruto del olivo es prensado completamente para que el mejor aceite salga. Ahora, por favor, mira esta analogía. El fruto del olivo es prensado y Jesús, en el Getsemaní, en el aceite prensado, Jesús es prensado en agonía, en tristeza de su alma hasta la muerte, para producir en nosotros, o para nosotros, un aceite. Jesús sufre, y como resultado de su sufrimiento, nos hace dignos de recibir al Espíritu Santo. De hecho, antes de empezar su pasión, él decía, les conviene que yo me vaya. Me voy a ir, pero les enviaré a otro. Les enviaré al Consolador, que estará con ustedes y en ustedes todos los días. ¿Sabes cómo salió el aceite de la unción que hoy está sobre nosotros a través de la obra del Espíritu Santo? Jesús fue prensado en el Monte de los Olivos. ¿Qué tiene que ver el Gólgota con tu cabeza? ¿Qué tiene que ver el Gólgota con la batalla en tu cabeza? ¿Sabes que la palabra hebrea Gulgolet es de donde viene el término en español Gólgota? Y la Biblia nos dice que es calavera, en la traducción de Reina y Valera. Veamos lo que dice Juan
en su relato. Y él, y Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Realmente es Gulgolet. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Muy bien. Quiero que notes esto. Y voy a mostrarte algunas fotos. Gulgolet no solamente significa calavera, como dice la versión de Reina y Valera, significa cráneo, específicamente cráneo. Es decir, tiene que ver con cabeza. Y una traducción para Gulgolet es precisamente cabeza, no solamente cráneo, sino cabeza. Jesús fue crucificado en un monte que más bien parece un cerro, no es un monte muy alto, Dios me dio el privilegio de verlo en 1996, es un cerro realmente. Allí está en la foto. Ese cerro se llama cráneo o cabeza, Gulgolet. Vean que no es muy alto. Ahora, enfrente del Gólgota, donde murió nuestro Señor, lo que hay es una estación de buses. Vean que no es muy alto. Vean el equivalente de un bus comparado con el Gólgota. Y la idea era que el muro de Jerusalén está allí nomás, ahí cerca. Y la idea era que los crucificaban apenas en las afueras de Jerusalén, en ese cerro, para que todo el mundo viera que estaban siendo condenados a muerte. Ahora, Gulgolet, Gólgota, significa cráneo, específicamente cráneo o específicamente cabeza. Ahora, por favor, sigamos con las fotos. Allí ustedes ven los ojos, la nariz y la boca. Tal vez no lo habías visto de esta forma, pero la sangre de Jesús es derramada sobre un cráneo, una cabeza. Y es para ganar la batalla de nuestras cabezas. Él venció en la cruz. Y Él venció sobre el Gólgota, sobre la cabeza, sobre el cráneo. Él venció por nosotros. Y Él sabe que la batalla más grande está en nuestras cabezas, está en nuestras mentes. Y te tengo noticias, tu cabeza ha sido rociada por la sangre de Jesús. El apóstol Pedro dice, rociados con la sangre de Jesucristo. Hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo. Así como la sangre de Jesús fue derramada sobre el Gólgota, sobre el cráneo, sobre la cabeza, ese cerro, y por eso es el Cordero inmolado, porque derramó hasta la última gota de sangre. Tu cabeza que ha sido el campo de batalla, tu cabeza que ha estado atormentada, tu cabeza que ha estado oprimida o depresiva, con pensamientos suicidas, con desánimo, es rociada con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo ha sido derramada, rociada sobre tu cabeza. Y por eso vuelvo a leer el Salmo 140, versículo 7. Oh Dios, Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. ¿Cuál es el día de la batalla más grande que se ha librado en la historia de la humanidad? ¿Cuál es el día de la batalla más grande que se ha librado en la historia de la humanidad? El día en que Jesús muere para vencer a la muerte. El día en que Jesús muere para vencer a Satanás y sus demonios. En ese día de la batalla, Jesús cubre el Gólgota, la cabeza, el cráneo, esa montaña con su sangre. Y ahora tú puedes también ser rociado en tu cabeza, que ha sido atacada tantos años. Desde niño Satanás te trató de marcar. Desde joven Satanás te trató de marcar con complejos, con diferentes cosas. Pero hoy la sangre de Cristo está rociada sobre tu cabeza. Unges mi cabeza con aceite. Es decir, tu Espíritu Santo está sobre mí, está en mi cabeza. Es gracias a tu Espíritu Santo que ahora puedo tener la victoria. Dice 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que hoy Dios te da la victoria en la batalla que estás librando en tu cabeza. Hay una frase
que escribe una autora, Cherry Fuller. Yo le regalé a mi esposa un libro de las madres que oran. Y Cherry Fuller escribe en ese libro: Espíritu Santo, piensa a través de mí hasta que tus ideas sean las mías. Espíritu Santo, piensa a través de mí tanto hasta que mis ideas ya no sean las que yo quiera emprender, sino tus ideas se conviertan en las mías. Tus pensamientos sean los míos. Dios lo dijo muy claramente: los pensamientos de ustedes no son mis pensamientos. Ahora tienes la oportunidad de tener la mente de Cristo y que los pensamientos de Dios sean los tuyos. ¿Cómo? Si le dices al Espíritu Santo: piensa a través de mí. Ya no quiero pensar a través de mi carne, ni a través de mi ego, ni de mi soberbia. Quiero que tú, Espíritu Santo, pienses a través de mí. Que tus pensamientos, Dios, sean mis pensamientos. Por favor, ponte de pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Eres el mejor anfitrión, Jesús. Tú tocas a la puerta y si abrimos nuestro corazón, tú entras y cenas con nosotros. Preparas la mesa aún en presencia de nuestros angustiadores, pero ahora sabemos que también unges nuestra cabeza con aceite. Tú nos haces libres de insectos, de plagas, de parásitos, de contiendas, de peleas. Tú nos haces libres de cansancio. Tú nos das la bienvenida a tu casa, ungiéndonos con tu Espíritu Santo. Y tú mismo dijiste: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Hoy anhelamos, Espíritu Santo, que nos unjas. Unge mi cabeza con aceite. Esta es una palabra de Dios para ustedes. Hay mentes cansadas. Hay mentes cansadas. Y el Espíritu Santo quiere refrescarlos con aceite fresco. Quiere quitar su cansancio con aceite fresco. Hay mentes heridas. El Espíritu Santo quiere sanarlas. Gracias, Espíritu Santo. Tú estás en medio de tu pueblo. No hay nadie como tú. Úngenos, Señor. Derrámate sobre nosotros como ungüento, como bálsamo, como perfume, como aceite sobre nuestras cabezas. Gracias por haber agonizado en el Getsemaní, Jesús, para darnos al mejor aceite, el de mejor calidad, al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por haber muerto en el Gólgota, por derramar sangre sobre el cráneo, sangre sobre la cabeza, por rociar tu sangre en nuestra cabeza y darnos la victoria. Espíritu Santo, piensa a través de mí, para que tus pensamientos se conviertan en los míos. Levanta tus manos un momento al cielo. Dile: Espíritu Santo, piensa a través de mí. Dame la mente de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Espíritu Santo, piensa tú en mí, para que tus ideas, tus proyectos, tus sueños se conviertan en los míos. En el nombre de Jesús. Señor, ahora quiero orar por aquellos que aún no se han rendido a tus pies. Hombre, mujer que has venido sin Cristo, quiero orar por ti. Tú que necesitas hoy entregarte a Jesús. Voy a hacer una oración de fe. La oración de fe tiene que ver precisamente con
unir tu corazón y tus labios. Dice en Romanos el apóstol Pablo que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Necesitamos unir en este momento tu corazón y tus labios y orar juntos. Dile al Señor Jesús de esta forma conmigo. Repite conmigo esta oración. Yo te voy a guiar. Dile: Señor Jesús, te necesito. Me rindo a ti, me entrego a ti, tal cual como estoy. Toma el trono de mi corazón. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario. Creo en ti. Sé que has perdonado mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. En tu nombre, Jesús, hemos orado.